gatos y sus aparatos podcast. Episodio 26. De la realidad a las otras realidades, hackeando el cerebro para sentirse real. Pues Ricardo, hoy tenemos un tema y un invitado muy interesantes, otra vez. Muy interesantes. Hoy vamos a hablar de la realidad alternativa, realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada y la implicación de la misma en el entorno de las personas con discapacidad, tanto los beneficios como todo aquello que está en su contra. Y para eso tenemos a una persona que la conoce muy de cerca, que lleva muchos años trabajando con la misma y tanto como usuario como investigador, pues tiene cosas que contarnos. Un tema que parece muy actual, pero que también lleva muchos años en desarrollo y en investigación, y que es un tema igualmente interesante. Tenemos hoy a Jonathan Chacón otra vez. Muy buenas. Buenas Arturo, buenas Ricardo. Pues sí, y aunque parezca que tenemos la realidad virtual los últimos 10 años, en realidad esto empezó allá por el 1830, pero yo creo que lo primero que debemos hacer es empezar por definir qué es la realidad virtual y esa realidad aumentada que podemos llamarla como una hija de la realidad virtual. La realidad virtual es el conjunto de tecnologías aplicadas para que una persona experimente una situación, bien sea visual, auditiva, multisensorial, simulada a través de mecanismos tecnológicos. Y digo tecnológico porque actualmente se hace todo digitalmente, pero no todo empezó así. Con la realidad virtual lo que se busca es, en pocas palabras, hackear el cerebro humano para que una persona se olvide de dónde está realmente y experimente de forma inmersiva una experiencia, bien sea una experiencia de juego, una experiencia educativa, una experiencia laboral. Y la evolución de esta realidad virtual se establece en que son experiencias bastante aislantes, ya que cuando estás inmerso en un mundo virtual, la única forma de socializar o comunicarte con otra persona es a través de ese universo virtual. Pues para conseguir una experiencia en el mundo real, pero con todos los beneficios de la realidad virtual, aparece la realidad mixta o realidad aumentada, que es superponer o mostrar delante de lo que alguien ve imágenes, texto, contenidos digitales que ayuden a comprender, a mejorar, a entender, a modificar lo que ves a través de unas gafas, de tus propios ojos o de una cámara. Eso es lo que es la realidad aumentada. El término se acuñó en 1980 y en 1980 teníamos tecnología lo justo y necesario para simular dos sentidos de forma sincronizada. ¿Por qué lo de multisensorial? Porque muchos experimentos, muchas pruebas, muchos proyectos inacabados fracasaron porque no se conseguía esa sensación de inmersión en la experiencia virtual. ¿Por qué? Porque cuando tú solo te centrabas en un sentido, o solo la vista, o solo el oído, el cerebro no conseguía esa sensación de estoy dentro de. Sí es cierto que para personas con discapacidad que carecían del sentido no soportado, por ejemplo, auriculares con audio espacial para personas ciegas, sí se conseguía una inmersión interesante, pero en muchos casos no suficiente, o para personas sordas solo visión, si se conseguía esa sensación de inmersión, pero para una persona con acceso a múltiples canales sensoriales era necesario saturar la experiencia del usuario con
varios canales de información a la vez y sobre todo que estén sincronizados. Es uno de los grandes problemas que están actualmente, que mediante los dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada que se están utilizando ahora en siglo XXI, segunda década del siglo XXI, pues a veces hay problemas de sincronización entre el vídeo, el audio y otros sensores o otras sensaciones. Entonces, ahí es cuando empieza a fallar. ¿Esto qué implica? Que lo multisensorial es para transmitir la experiencia, que no la información, transmitir la experiencia para alcanzar esa sensación de inmersión. ¿Esto implica que a nivel de accesibilidad podemos encontrar problemas? Sí, pero también encontramos soluciones, porque cuando el dispositivo de realidad virtual o realidad aumentada usa más de un canal de información, se abren posibilidades de que las personas que no puedan ver puedan oír, las personas que no puedan oír puedan ver, y las personas que no puedan ver y no puedan oír, ahí tienen ya un problema. La tecnología sigue teniendo límites, por eso lo de multisensorial. Estamos ahora mismo en el siglo XXI, segunda década. El gran reto de la realidad virtual es la portabilidad, que sea cómodo y sencillo de llevar. Esto en absoluto fue así en sus principios. Si os parece, empezamos por la historia, los comienzos de la realidad virtual, Sí, pero sí. pasamos rapidito, Sí. ¿vale? Pues empezamos en 1830 con el estereoscopio, un cacharrito que parecía un binocular que mostraba dos imágenes separadas, las tomas de las imágenes entre 1 y 4 centímetros para simular la distancia de separación de los dos ojos, y con eso lo que se conseguía es que una persona con dos ojos funcionales tuviese una sensación de profundidad real que no se tiene cuando se ve una imagen en una fotografía, que es un diseño plano. Pues a través de ese pequeño truco de dos imágenes separadas a la distancia de los ojos, pero también tomadas con la cámara a una distancia suficiente para simular esa distancia entre ojos, se conseguía esa sensación de profundidad. Todo eso, junto a la evolución de la tecnología primigenia del cine, pues permitió la aparición de las primeras simulaciones de, entre comillas, muy entre comillas, experiencias simuladas de visión. Y realmente eran impresionantes, porque yo tuve una experiencia personal cuando era pequeño, no con esta primera máquina que supongo que te refieres a la de Whitson, el físico inglés, ¿no? Que era un armatoste no portátil, sino con las era la máquinas. de Charles Waston y luego se fueron evolucionando muchísimo. Exactamente. Pues un día cayó en mis manos una de estas portátiles y realmente era impresionante la sensación que uno recibía, porque sí que tenía en cuenta la distancia pupilar, ¿no? Que son 6,5 centímetros. Utilizaba unas lentes, unos estéreos que se llamaban, con una inclinación de 45 grados, y luego lo que se conseguía, es decir, tenías delante una fotografía doble que se habían tomado por cámaras con esa distancia pupilar de 6,5 centímetros una de la otra, y yo os voy a contar mi sensación. Bueno, eran fotos lo que yo me encontré. Yo me encontré en un baúl en el desván de mi abuela una caja llena con unas 100 fotografías dobles, color sepia, de finales del siglo XIX, pues con las cataratas del Niágara, con lo que era la ciudad de Nueva York, el centro, con los tranvías transitando. Bueno, y así eran ya, claro, yo os hablo del año 70, año 60 y algo, ¿no? Sería. Bueno, pues la impresión que daba ver a través de esas lentes, porque no era otra cosa que unas lentes, era magnífica, porque no solo veías profundidad, que se veía perfectamente. Estaríamos hablando ya de lo que es hoy la sensación de realidad aumentada o realidad virtual, ¿no? Sino que además cogían un tamaño brutal, como si fuera la pantalla de un cine. Y estamos hablando de nada de electrónica, todos eran
elementos y componentes físicos, ¿no? Con lo cual era un primer elemento muy importante, que luego igual no se le ha dado la importancia que tiene. Ahí hay otro tema de la experimentación y la adquisición de conocimientos en psicología y en medicina. Con estos avances tecnológicos empezamos a comprender que el cerebro no procesa toda la información que le llega, sino que a veces rellena los huecos. Y ahí hay un efecto de esa calidad visual que hay en el estereoscopio o en el praxinoscopio, que es uno de los abuelos del cine actual. Ese cambio de frames, de escenas, de fotografías instantáneas pasadas a una velocidad suficiente, el cerebro no procesa esos huecos o el cerebro no procesa que son dos imágenes estáticas y simula, se autohackea, por volver al término que estamos utilizando, y crea los volúmenes o crea la sensación de movimiento. El cerebro nos oculta su imposibilidad y nos rellena esa experiencia para atraernos a esa sensación de realidad. Y eso en los estereoscopios se veía claramente porque muchas de las fotografías que se utilizaban en realidad no eran reales, sino que eran pequeñas maquetas tomadas desde un punto de vista muy controlado para simular esa realidad. Y se hacían montajes de la Torre Eiffel en la superficie de la Luna o las montañas de los Alpes suizos, y en realidad eran colinas de dioramas. Eh, Eran experiencias muy curiosas y la gente de verdad se pensaba mira, hemos llegado a la Luna y tenemos una Torre Eiffel. Y era un nuevo avance tecnológico y también la gente de medicina y de la salud mental vieron en este avance de esta realidad virtual primigenia como un canal de terapia y un canal de estudio. Y en 1950, me voy a adelantar un poco, había gente del conductismo que utilizaba cabinas de expresión virtual para simular ciertos sentidos, tanto el sonido, el olor, el calor, la vista, por supuesto, para forzar a una persona a vivir una experiencia de fobia o de ansiedad de forma controlada. Si la persona superaba cierto nivel de estrés, separaba la experiencia, pero el terapeuta conductista podía guiar paso a paso de forma muy controlada al paciente para superar esa fobia. Y volviendo un poquito para atrás, seguimos con el hardware de nada digital. En 1920 tenemos un simulador de vuelo para que los pilotos norteamericanos pudiesen probar y entender cómo funcionaban tanto los controles como la experiencia de vuelo en una especie de carlinga donde el piloto no tenía visión, solo funcionaban los contadores y los relojes de la cabina, y mediante unas poleas y unos mozos aguerridos y guapos movían aquel trasto simulando que el piloto estaba volando, para simular los golpes, las inclinaciones, y eso era un simulador de vuelo de 1920 y se considera un precursor de la realidad virtual. Y luego también se usó en el cine, ¿no? Por supuesto, en el cine el tema de la realidad virtual no, pero sí de la visión 3D. En 1930 se hacía un sobreimpresionado de la película del celuloide, desplazando la escena, creo que era 1/4 de milímetro a la izquierda y amarilleando esa misma escena, y se producía una profundidad que, utilizando gafas de filtro coloreado, izquierda rojo, derecha azul o viceversa, no recuerdo ahora la combinación, pues la gente podía filtrar ese paralaje, ese desplazamiento, y tenían la sensación de volumen viendo las películas. ¿Qué pasa? Que ese cine
tenía una calidad de visionado un poco pobre, estamos hablando de cine en blanco y negro, entonces a conseguir eso, esa sensación de volumen, era mucho más sencillo que cuando apareció el cine Technicolor, ya que todos los colores estaban en uso, no podías filtrar. La industria ahí gastó mucho dinero porque ese mismo sistema que estás comentando tú, fijaros qué complejidad llegó a alcanzar, aunque luego el resultado nunca fue determinante, ¿no? Es decir, tenían que emitir, también desplazando la misma distancia prácticamente, ¿no?, que la distancia pupilar, dos tomas. Una de esas tomas, bueno, un poquito menos creo que la distancia pupilar, las proyectaban. Primero tenían que simultanearlas, es decir, sincronizarlas con dos proyectores distintos. Uno le ponían un filtro de color rojo y otro de color cian, ¿no? Y a partir de ahí es lo que tú has comentado, te ponían unas lentes, primero de cartón y luego de plástico, y ya tu cerebro hacía el resto. Tú realmente estabas viendo, si te quitaba las gafas, era un galimatías, lo que se veía en la pantalla, no era nada. Pero sí, con las gafas se conseguía una sensación de aquella manera, pues yo he podido llegar a comprobarla, de cierta profundidad. Nada que ver con lo que se ha conseguido ahora. Pero imaginaros lo que tenían que hacer para hacer una proyección de ese tipo, es decir, que todo estuviera sincronizado, que al mismo tiempo se proyectarían desde dos focos diferentes, bueno, un poco rollo, ¿no? Y en fotos, también lo hicieron en fotografías y en las revistas de la época pues también sacaban fotografías con esta técnica. Claro, era el mismo principio y de ese paralaje con filtrado de color. Y eso dio lugar también a la evolución de otros materiales que, por ejemplo, en los 80 aparecieron esas estampitas o cromos que tenían un holograma. Mucho de la tecnología de los hologramas en sólido vienen de esos experimentos en los años 20, años 40. Y dependiendo del ángulo con que miras una superficie con muchas irregularidades, con muchos puntitos que en un ángulo los han pintado de una manera y en otro ángulo lo han pintado de otra, entonces cuando el ojo observa en línea recta esa superficie, dependiendo del ángulo de visión, se ve o la escena 1 o la escena 2 y así se produce un holograma en sólido de forma muy rudimentaria y muy barata. Pues eso también trajo tecnología para luego utilizarse a nivel digital en las pantallas LCD o de cristal líquido, porque en los años 70, 80 empezamos a tener los primeros visores, pero me estoy adelantando mucho y si os parece nos vamos al teatro sensorial de Morton Haley, que es el padre de el primer cacharro de realidad virtual que tenemos en la historia, porque antes de eso nos basábamos en un solo sentido. No había multisensorialidad ni en el cine, porque en los años 30 todavía no había cine sonoro, hasta el Cantor de Jazz en el 30 y mucho, creo que fue. No teníamos esa experiencia. O el gran problema a nivel de hardware era sincronizar esa experiencia visual con la auditiva o la sensorial. Pues ya en el 50, nuestro amigo Morton definió un artículo, un ensayo, llamado The Cinema of the Future, el cine del futuro, donde definía que el cine debería ser una experiencia en donde todos los sentidos fuesen emitidos de forma sincronizada para que el espectador pudiese disfrutar de una experiencia completa. No solo ver una película, también escucharla, también saborearla, también olerla, también sentirla. Y claro, el tío era ambicioso muchísimo, pero avanzó mucho. Y en el año 62 tenemos el Sensorama, que es una cabina donde su objetivo principal era el ocio, era una máquina arcade. Se ofrecía una pantalla, sonido sincronizado, la cabina se giraba, botaba, hacía oscilaciones, había un motor de vibración. Los modelos más
complejos ya rozando los 80 y ya con el imperio de Sega incluían incluso emisión de aromas, olores, pues con eso se conseguían experiencias recreativas que la gente, algunas sufrieron incluso adicción, o sea, no querían vivir en el mundo real. Entonces ahí ya empezamos en el 62 con también el estudio de los psicotrópicos. Lógicamente hemos visto que el sensorama, ¿no? Este tipo de entretenimiento o de adaptación al entretenimiento multisensorial, ¿no? De forma prácticamente por medios físicos y supongo que algo de eléctricos también o electrónicos, pues se llevó a cabo durante estos años, durante mitad del siglo pasado. Pero la idea, el concepto, ya nos lo había traído la ciencia ficción. Es decir, para los amantes del género conocerán una obra de cabecera, se llama Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y tanto en la novela como luego en la serie que en los años 70 se popularizó, si os dais cuenta, dentro de esta sociedad distópica donde hay un control social máximo por parte del sistema, donde le es dado al individuo todo desde las drogas, como es el soma, el adoctrinamiento mientras duerme, como era la hipnopedia, creo que se llamaba, el sexo libre con control, es decir, que no tuvieran ningún tipo de problemas, y había un dispositivo de entretenimiento multisensorial que, si habéis leído la novela, lo recordaréis, que era exactamente el sensorama, y bueno, pues estaba hecho para que la gente pudiera sentir lo mismo que el artista o los artistas o los actores de la película que iban a ver. Entonces depositaban la palma de su mano sobre una superficie y en ese momento todas las sensaciones de lo que si era un beso, ¿no? Esa emoción del beso, esa excitación y todo eso la sentían, y si era algo doloroso, pues también, y conceptualmente sería algo parecido a esto, claro, muy sofisticado porque en la literatura se puede hacer lo que te dé la gana. Luego está la vida real y fijaos a qué altura, ¿no? del siglo XXI nos encontramos y verdaderamente aún no hay nada que sea impresionante, ¿no? Dentro de esto. Hay limitaciones tecnológicas y se ha avanzado muchísimo. En el cine... en los 80 ya empezaban a haber cositas de realidad virtual, pero siempre enfocados en un futuro distópico, en un futuro muy lejano, y no es hasta 1992 que tenemos una película, El cortador de césped, donde la realidad virtual es utilizada como terapia para que una persona con discapacidad cognitiva supere su enfermedad. Por supuesto es ficción, pero digamos que la persona termina siendo más inteligente, incluso mentalmente más poderosa que el propio doctor que le trata. ¿Y qué pasa cuando una persona que no tenía poder al principio, pues termina con mucho poder? Pues que el poder corrompe, y ahí dejo el spoiler. Es una película muy recomendable para el género de ciencia ficción. Los efectos especiales son, para la época, alucinantes. Estaban estaciones de cálculo de la gente de Pixar ahí ya trabajando, con experiencias de diseño muy parecidos a lo que luego vino a ser Parque Jurásico y otras películas más modernas, pero El cortador de césped fue una película que sentó las bases para el cine moderno, permitiendo mezclar contenido digital con contenido real. O sea, había actores mezclados con contenidos digitales, que ya eso se hizo antes de la mano de Disney, de mezclar escenas de personas con escenas de dibujos animados, pero era haciéndolo en postproducción. O sea, el señor de Disney
tomaba un trozo de celuloide del actor andando por una calle y ponía encima un trozo de celuloide donde se habían pintado imágenes de un conejito saltando por ahí. Eso era muy manual. Ya en los 80 se empezó a hacer postproducción digital en el cine, con películas como Tron o una de el joven Sherlock Holmes. Hay gente como Pixar o Steven Spielberg apostaron muchísimo por el efecto digital para esos efectos especiales, y toda esa tecnología se fue uniendo para que en 1991, del 91 al 94, Sega empezase a sacar dispositivos para experimentar realidad virtual de forma muy limitada por la tecnología de la época, pero en 1991 salió Sega VR, Sega Virtual Reality, que era un casco de realidad virtual bastante pesado. Yo tuve la oportunidad de probarlo. Por desgracia para mí, yo solo he visto de un ojo, entonces la experiencia de volumen no la pude disfrutar, pero sí pude jugar bastante a varios juegos. Pero nunca tuvo éxito y en el 94 Sega lo abandonó por otro dispositivo, por el Motion Simulator, que a diferencia del anterior, que aunque fuese un casco, tenía audio, tenía 2 pantallas de LCD, o sea, cristal líquido, la calidad de imagen entre que era una tarjeta de vídeo de 16 bits, o sea, una VGA pobre de no más de 256 colores en pantalla. También la sincronización, estamos hablando de pantallas LCD de 40 hercios, o sea, 40 refrescos de imagen por segundo, o sea, bastante pobre con los 144 de estándar que se exige para los videojuegos actualmente. Y Sega abandonó ese proyecto, no le veía bastante futuro. También Sega ya en el 95 toma la decisión de irse poquito a poco del plano comercial individual, o sea, del doméstico, y centrarse en parques de atracciones, centros recreativos profesionales, y saca el Motion VR de Sega, que ya es una cabina, pero una cabina que utilizaba un casco de realidad virtual con pantallas estereoscópicas. No eran 2 pantallitas pequeñas LCD, sino era una pantalla continua con una separación digital para que el ojo izquierdo viese una cosa, el ojo derecho otra. Se optimizó, o sea, en lugar de tener 2 cámaras pequeñas y con el consiguiente gasto económico de tener 2 tarjetas de vídeo dedicadas, 2 buffers distintos para procesar la imagen, Sega reinventó la rueda y dijo, ¿para qué tener 2 pantallas? A mí lo que me interesa es tener 2 puntos de visión. Pasó el problema del hardware al software. Una única pantalla continua, la nariz hace de tabique de separación y con una sola pantalla simulabas esa separación ocular de una misma imagen. Y ahí Sega sí consiguió bastante más éxito, pero seguimos con las limitaciones tecnológicas. Estamos hablando del año 93 al 95, o sea, seguimos con poca calidad, y ya hasta el año 2000 el Sega Augmented Reality, que ya era más complejo, ya tenía motor de oscilación, ya tenía la cabina se movía, y lo licenció a terceros, y eso ahí ya Sega terminó de seguir fabricando hardware para realidad virtual, pero vive muchísimo de royalties y patentes. Muchas de las tecnologías hardware que se utilizan hoy en día para realidad virtual y realidad aumentada pertenecen a Sega, que Sega no solo hacía videoconsolas como la Master System y Mega Drive, sino que también investigaron muchísimo en hacer experiencias virtuales multisensoriales, y el problema es que se anticiparon muchísimo, pero todo lo que investigaron nos benefician ahora. Es curioso que el sector que ha tirado de esto ha sido siempre el ocio, el turismo que decía antes Ricardo, el ocio, los videojuegos o juegos en sentido amplio. Incluso la pornografía también ha hecho sus pinitos en la realidad virtual a principios del siglo XXI.
Pues de los fracasos también se progresa y ahí tenemos a Google con la Google Glass, que fue un fracaso estrepitoso, brutal, y de ese fracaso salió el proyecto Aura. Que en sí el proyecto Aura de Google no sacó ningún dispositivo en específico, pero sí sentó las bases para los que fuesen a sacar dispositivos en el futuro, porque hicieron muchísima investigación con usuarios, incluidos usuarios con discapacidad, que ahí menos mal que Google dijo, veremos a ver si nos dejamos a alguien fuera y esto fracasa. Entonces sí investigó muchísimo cómo debía ser un dispositivo de inmersión virtual para simular experiencias, definir todo ese conjunto de sensaciones para que el cerebro se lo crea, pero muy orientado a que ese dispositivo fuese portátil. Ya lo de las cabinas no era el futuro. Project Aura sí estaba muy enfocado en el profesional que tiene que ir dentro de un avión para hacer un chequeo de la estructura de la carlinga o del fuselaje, saber que si está mirando uno de los andamios de las costillas del avión, saber qué costilla es, o también experiencias en museos, experiencias de ocio o experiencias tan curiosas como operar digamos, a ciegas a una persona porque no podían abrir del todo el cuerpo. Entonces, mediante dispositivos de realidad virtual, amplías los sentidos del doctor, del mecánico o del turista para conseguir una experiencia no real, sino ampliada. Y ahí el proyecto Aura estaba buscando dar solución a cómo, utilizando distintas tecnologías, simular sensaciones de distintos sentidos. La vista era fácil, con pantallas, el sonido, pues utilizando altavoces muy enfocados a simular ese aspecto de lo que llamamos hoy audio espacial. También estuvieron trabajando en una especie de mono casi completo como de neopreno, como el que se pone en buceadores para que mediante servomotores de vibración simular el tacto en el cuerpo, también el tema de temperatura y aunque tenemos narices digitales que pueden oler, todavía estamos muy atrás con respecto a emisores de olores. Actualmente, en pleno 2025, el emisor de olores más complejo consigue simular unas 70 fragancias. Que no está mal. No está nada mal, pero teniendo en cuenta que una nariz humana puede distinguir miles y miles de fragancias, que ya si hablamos de un perro o de algún cánido más afinado, pues hablamos de decenas de miles. Pero bueno, todo esto viene de la mano de Google. Ellos ya liberaron muchísimo de este material. Bueno, liberarlo previa patente tecnológica registrada, por supuesto. Y gracias a eso, pues tenemos productos como la HoloLens, tenemos productos como las Apple Vision Pro, las Meta Quest, todos dispositivos portátiles que buscan ofrecer o una realidad virtual o una realidad aumentada. La diferencia más importante entre realidad virtual y realidad aumentada es que la realidad aumentada siempre estás viendo el mundo real con más elementos. En cambio, la realidad virtual llega un momento en que la visión, la experiencia del mundo real es cero, bien sea por el sentido de la vista o por el sentido del oído o del olfato. O sea, la realidad virtual, mientras más sensación de inmersión tenemos, más nos alejamos del mundo real. Eso en realidad virtual. En cambio, en la realidad aumentada siempre tenemos algo que nos permite permanecer en el mundo real, ampliando nuestros sentidos e incluso ampliando nuestros conocimientos.
Estos visores de las grandes compañías HoloLens de Microsoft, las Meta Quest, lógicamente de Meta, o las Apple Vision Pro, realmente que es realidad aumentada lo que trabajan. No, las MetaQuest son realidad virtual, la HoloLens es realidad aumentada y las Apple Vision Pro son mixtas. Tienen la capacidad de volverse totalmente inmersivas, realidad virtual, o mediante un control de rosca, de giro, vas haciendo transparente ese visor para poder ver el mundo real. Y este punto también me parece importante, ¿no? Que todos son visores. Que en primer lugar, donde todo el mundo se ha centrado en este tipo de tecnología, es en la parte de la vista. Luego, en segundo lugar, en el oído, ya con el sonido binaural, el sonido espacial, el sonido, bueno, ya no saben ni cómo llamarlo, ¿no? 3D, 4D, 8D, la llamo de todos, de muchas formas distintas. Y el resto de sentidos, como has dicho, pues están muy lejos, ¿no? Claro, ten en cuenta que también es un tema de qué tecnología, desde cuándo llevamos estudiando esa tecnología. El sonido, por ejemplo, los primeros gramófonos, no nos vamos a meter ahí, pero el cine, que ya hemos visto desde 1830 se empezaron a hacer cosillas, pero en cambio, simular el tacto, simular el olfato o simular el gusto no se ha podido hacer antes. Y esos tres sentidos, en tacto y en áptica, van un poquito más avanzados, ¿no? Que en olfato y... Sí, ahora se está estudiando muchísimo el conseguir sensaciones precisas. O sea, ya se puede simular un tacto, por ejemplo, hay guantes sincronizados con visores virtuales de realidad aumentada o realidad virtual que presionan las yemas de los dedos, o sea, son guantes que tienen una especie de pequeños saquitos que se inflan de forma controlada para simular sensación de tocar algo, o incluso que muestran resistencia a la hora de flexionar las falanges de los dedos para simular que estás tocando algo. Y todo eso se está consiguiendo gracias a que la miniaturización de circuitos de servomotores es ya posible. El tema central es que hay que controlar el entorno para simular una realidad distinta a la que tienes delante, ¿no? En la parte visual eso está más o menos controlado con pantallas pequeñas, medianas, grandes, incluso en el cine, diferentes técnicas, como muy bien has comentado. En el sonido, pues eso pasa por tener auriculares. Es muy difícil hacerlo de otra forma que no sea con auriculares para poder controlar todo ese entorno auditivo, y con el resto de sentidos pues es más complicado. Pero es que realmente hay un límite físico y de oportunidad. Vamos a ver, la visión es un sentido que se impacta con mucha facilidad y a distancia. Está muy focalizada y es muy fácil de estimular y de engañar. El oído igual, pero el órgano más grande que Del tenemos cuerpo. nosotros es la piel, ¿vale? Y tú imagínate cómo estimulas una piel, cómo das esa sensación táctil conjunta, que verdaderamente siempre la estamos teniendo, con la Sí. propia presión ambiental, la humedad, la brisa. Es decir, nosotros, aunque no estemos tocando con las manos, estamos táctilmente conectados con el mundo. Claro, y la precisión que tiene la piel, que te pica un mosquito y llevas la mano directamente donde te ha picado. Sí, 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 exactamente. Y eso es muy difícil, yo creo que hoy por hoy Simularlo es muy difícil. de simularlo, claro, claro. Bueno, a mí me gusta ser positivo y se está trabajando muchísimo y de la mano de la discapacidad en muchos casos de estas investigaciones, como suele ser habitual, muchas investigaciones para la accesibilidad o la discapacidad benefician más adelante a otros nichos tecnológicos. Por ejemplo, esto de las dos pantallas pequeñitas de LCD se avanzó muchísimo con la nitidez, con el tema de el estudio de la óptica de mejora de la reducción de los cristales para las gafas de ver de toda la vida, la graduación. En los años 60 se estudiaron químicamente la producción, el cultivo de cristales orgánicos reducidos, mientras que los cristales minerales tenían un tamaño muy particular, pues el cultivo de cristales orgánicos permitía dar satisfacción a la necesidad de ciertos niveles de dioptría para gente un poco negada en la visión, sin necesidad de tener gafas de culo de botella, como se decían antiguamente. Pues eso permitió también que esas pantallas de cristal líquido fuesen
más pequeñas, más ligeras, menos gruesas y se pusiesen en un casco sin demasiado problema. Que ya pues el otro problema es la circuitería, la batería, el tema de los osciloscopios, giróscopos, pero bueno, ya eso para mantener esa sincronización de que si muevo la cabeza a la izquierda, toda la escena gira a la izquierda para mantener esa sensación de que estoy ahí mirando. Y en el tema de simular los sentidos, aparte de la vista y el oído, se está trabajando muchísimo en tema de nuevos materiales o materiales inteligentes, sobre todo textiles, que pueden transmitir presión y temperatura. Ahí todavía hay problemas con la granularidad, o sea, la precisión. Estamos hablando de pequeños parches de 3-5 centímetros cuadrados, que para simular que te han dado un golpe en la espalda, sí, un golpe pequeño de un colega, pero para simular una caricia o que te pasen un dedo por la mejilla, todavía no hay precisión para eso. Pero poquito a poco. Y todo eso viene del estudio de personas que necesitan estímulos continuos para bien mantener una terapia en temas de discapacidades cognitivas. Por ejemplo, cuando están una persona sorda y necesita una alarma, esa pulsera vibratoria viene de ahí. Los osciladores para esas vibraciones no podían doblarse. Y gracias a todas esas investigaciones para personas con tetraplegia o baja sensibilidad en ciertas zonas corporales, que tenías que estimular la piel para que el cerebro no se atrofiase, pues se han hecho esas pulseras para las personas sordas, o se están haciendo esos trajes que emiten vibraciones o emiten temperatura para esas experiencias de realidad virtual más complejas. También el colectivo de la discapacidad se está beneficiando muchísimo de la realidad virtual y de la realidad aumentada. En el año 2012, a título personal, estuvimos trabajando en Ilunio Accesibilidad y Tecnología, cuando estaba yo en el Departamento de Investigación y Desarrollo e Innovación. Estuvimos haciendo con Google Glass, que luego pasamos a Vuzix, que es otro visor de realidad aumentada. Estuvimos trabajando en un proyecto para el Reino Unido que consistía en, mediante tratamiento de la imagen en tiempo real y utilizando síntesis de voz, reproducción de sonido, vibraciones, hacíamos que una persona con discapacidad cognitiva, bien sea síndrome de Down, parálisis cerebral parcial, retraso mental, un largo etcétera de discapacidades cognitivas que afectan negativamente a la hora de la incorporación en el mundo laboral, pues hicimos un proyecto, VirtuAssist, que consistía en una especie de pepito grillo que ayudaba a una persona que carecía de memoria suficiente para almacenar en su cabeza todos los procedimientos uno a uno y el orden, o para conocer qué tenía que hacer. Pues hicimos ese pepito grillo que la persona, por ejemplo, se le encomendaba la misión de vete a la impresora multifunción de la esquina y hazme 50 copias de esto. Pues la persona se acercaba a la impresora multifunción, tocaba la Google Glass o las Vuzix, el dispositivo detectaba que era la impresora multifunción y le preguntaba, ¿qué quieres hacer? Y tocando la patilla podía moverse por un menú hasta llegar a hacer copias. ¿Cuántas copias quieres? Pues 1, 5, 50, 100, 50. Vale, pues te voy a guiar. Lo primero es pulsar el botón rojo y a través de la pantallita que tiene esa Google Glass o esas Vuzix, le señalábamos directamente dónde estaba el botón rojo, que poníamos un icono de un dedo hacia abajo como diciendo aquí, Carmen. Y fue mucho éxito, pero el hardware era muy caro, el procedimiento para almacenar toda esa información era muy caro y la Google Glass y las Vuzix se ponían caliente. No, lo siguiente. Y hoy en día, todo aquello que investigasteis y desarrollasteis, hoy es más fácil de... Sí, es más, de
de esas investigaciones hoy en día se están haciendo ya terapias en el San Pau, en la Clínica Mayo y ten en cuenta que Virtuasig, al igual que otros proyectos en los que participé, como AEGIS, Cloud4All, eran proyectos de fondos europeos, o sea, no se podían patentar, pero sí eran proyectos de investigación donde hacíamos ciencia básica, digamos que definíamos la base científica y tecnológica para lo que luego han sido cosas como el modo oscuro, el modo dinámico de apaisado o vertical de los dispositivos móviles, el tema de aportar un feedback áptico, esa pequeña vibración cuando pulsas algo en una superficie para simular que estás tocando un botón. Todo eso se han investigado en Europa y son cosas que no se pueden patentar porque eran fondos europeos de carácter abierto. Y ahora muchos de los proyectos que hay actualmente pues se benefician de esos papers de investigación que escribimos, de esos experimentos, de esas horas de no sé si pegarle al usuario o pegarle a la Google Glass o al que inventó la Google Glass, porque fueron muchas horas de desesperación. Pero esto se puede aplicar en cualquier caso, no solamente con personas Sí. con alguna discapacidad, sino se puede aplicar, no sé, pues para que Ricardo pueda arreglar su estropeada Thermomix, para cualquier cosa. Sí, exactamente. La Apple Vision Pro ya hay aplicaciones y servicios para hacer cocinar, para arreglar o configurar ciertos dispositivos de alta gama, como ciertas cafeteras que valen miles de euros, Claro. o para hacer un chequeo de tu Porsche de 200.000 euros. Hay experiencias guiadas para Apple Vision Pro. Y también para MetaQuest se están haciendo cosas similares, de un poco más de andar por casa, pero ahí está el camino. Y las personas con discapacidad, ¿cómo se benefician de esto? Pues que, por ejemplo, una persona con TDA o con un problema de mantenimiento de la atención o que se ve abrumada cuando hay demasiado ruido o demasiadas personas en su entorno, pues puede recibir clases de forma individual y aislada mediante experiencias virtuales. ¿Por qué? Porque ese niño, ese alumno, esa alumna no está en clase físicamente, está en su casa, en un ambiente controlado y utiliza la realidad virtual para hacer telepresencia. Aparece en la clase, en un entorno virtual donde hay otros niños, pero cuando se siente abrumado, siempre tiene un botón del pánico que le permite hacer desaparecer al resto y solo deja a la profesora o el profesor. ¿Qué beneficios potenciales tenemos para las personas con y sin discapacidad? Pues aparte de la educación inmersiva que hemos hablado antes, también el tema de tratar ciertas terapias de fobias o terapias en las que el conductismo es la solución, pero un terapeuta conductista no puede controlarlo todo. Por ejemplo, una persona con pánico a los insectos, una de las etapas es salir al campo. Tú sales al campo y dependiendo de la época del año, aquello está lleno, con suerte, solo de moscas. Con mala suerte tenemos avispas, abejas, escarabajos, libélulas, un largo etcétera. Entonces, el terapeuta, la única forma de controlar el mecanismo de escape para que la persona, el paciente, pueda volver a una zona segura es llevar alguna cabina portátil donde el paciente se meta dentro para aislarse. Eso se hace en los 80. O sea, te llevabas al paciente con fobia, por ejemplo, a los insectos, al campo en su última etapa de tratamiento conductista y llevaban como un cubo de 2 por 2 por 2 metros de metacrilato y cuando se sentía abrumado se metía ahí dentro. Dentro de también más beneficios está la simulación de experiencia para prepararte, para entrenarte para tu trabajo, tu futuro trabajo, para ejercicios ya hoy en día. Hay mediante análisis de la visión por inteligencia artificial monitores de fitness que te ayudan a corregir las malas posturas o incluso eso fue muy divertido. El pasado abril tuve una experiencia de un
corrector mediante la webcam de un portátil, que cuando la persona tomaba una postura incorrecta en la silla, el portátil se lo decía de estás adoptando una postura poco ergonómica, y tenías que volverte a poner recto y cómodo y correctamente delante del portátil, porque te salía un pop-up, un mensaje emergente como diciendo deja lo que estás haciendo y siéntate bien. Vamos, volver a tener a la abuela que cuando nos poníamos delante de la tele con la postura de la espalda encorvada te daba el collejón, pues en lugar de un collejón, un mensaje en pantalla de ponte bien. Pues esto también lo tenemos, y esto viene de mucho avance en realidad virtual, análisis de la visión. También para poder empatizar personas sin discapacidad con personas con discapacidad, hay experiencias de realidad virtual que simulan discapacidades. Te pones una gafa y ves como un daltónico, o ves como una persona con glaucoma, con retinosis, con distintos síndromes que afectan a la visión, pero incluso hay experiencias cognitivas que se están estudiando con MetaQuest y con Apple Vision Pro para simular, por ejemplo, discapacidad cognitiva, de tú estás intentando entender a una persona y su discurso aparece distorsionado, o simular, por ejemplo, Asperger, haciendo que la persona no tenga gestos, la cara no muestre emociones, no mueva los brazos, no mueva las manos. Entonces, tú tienes que adivinar si el discurso que está dando es emotivamente positivo o negativo, solo prestando atención a su entonación de su discurso, porque los gestos y la cara no expresan nada. Entonces es lo que, digamos, experimenta una persona con Asperger, que no tiene todas las herramientas sociales para interpretar la emotividad de la otra persona. También la posibilidad de participar en eventos para aquellas personas que no se pueden trasladar, bien porque viven en una silla de ruedas o están postradas en una cama, o su entorno no es nada accesible y no pueden salir de casa. Pues ya ha habido conciertos, ha habido experiencias de picnics, visitas a museos virtuales, incluso en pandemia se estaba preparando una experiencia de visitar la Catedral de Notre Dame de forma virtual por muchas personas para hacer turismo. Es que cuando nos confinamos pues estábamos aburridos, pues solución tecnológica, vamos a hacer turismo. Pues gracias a todos estos avances en realidad virtual, las personas con discapacidad nos podemos ir beneficiando lateralmente e incluso terapéuticamente. ¿Qué problemas hay, qué barreras hay en estas tecnologías? Pues cuando la experiencia, uno de los canales sensoriales, sea la visión, sea el sonido, sea lo áptico, o sea el utilizar la voz o entender lo que se está diciendo, es más importante que el resto de canales, no hay un equilibrio entre los distintos canales, pues aparecen las discriminaciones, las barreras de accesibilidad. Muchas de las experiencias de realidad virtual, el 90% de la información de interés es lo visual. El sonido es cosmético. En muchos casos no hay feedback áptico, no hay vibración, no hay sensación térmica. Entonces, el sonido cosmético no es relevante, no es importante. Lo que importa es lo visible. Pues las personas ciegas o las personas con problemas de atención que no se centran en las cosas visuales, pues están siendo discriminadas. Hay una barrera clara ahí. ¿Cómo lo solucionamos? Pues como se solucionan las barreras de accesibilidad en los contenidos digitales, aportando alternativas, haciendo los dispositivos y los sistemas operativos que utilizan estos dispositivos compatibles con los productos de apoyo. Tenemos, por ejemplo, VoiceOver en las Apple Vision Pro, que va bastante bien. MetaQuest, estamos esperando que un día de estos el señor Zuckerberg nos brinde un lector de pantallas para MetaQuest. Tenemos ya síntesis de voz en varios idiomas para MetaQuest, por cierto, y hay esperanza de que tengamos lectores de pantalla. También hay filtros de color para personas daltónicas, hay también filtros de animación, de transparencia para la gente con problemas parciales de visión o baja visión.
se están incluyendo muchas características de accesibilidad en estos visores de realidad virtual y realidad aumentada, pero no porque principalmente haya personas con discapacidad que lo estén requiriendo, sino porque los usuarios con mayor poder adquisitivo en el primer mundo no son gente joven, son gente mayor. Entonces, las necesidades de accesibilidad, cada vez más el mercado está viendo que está por la vía de la accesibilidad. ¿Esto es esperanzador? Sí, pero no va a ser rápido. Entonces, tenemos que seguir las mismas soluciones que estamos haciendo los profesionales de la accesibilidad para los contenidos en páginas web y aplicaciones móviles de escritorio, que es concienciar, divulgar, apoyar a las soluciones de accesibilidad, hablar con diseñadores, desarrolladores, hablar con el tejido empresarial que crea esos contenidos, esa experiencia y presionar a los políticos para que el marco legal se extienda también a estas experiencias, que hoy por hoy no es ni el 1% de las experiencias de ocio, de trabajo y de educación, pero ya si nos hacemos un poquito de memoria, en el 2000 solo el 1% de la población mundial tenía acceso al World Wide Web, a las páginas web. En el 2005 saltamos a un 8% de la población. Sí, pero este tema tiene una complejidad doble. Aparte de nuestra necesidad de acceder a esos contenidos o a esa forma de mostrar la realidad, es que tampoco es algo estable. Es decir, es una cosa que está en continua evolución y tan siquiera sabemos cuáles van a ser los sistemas de realidad virtual futuros a corto plazo. De hecho, existía un propósito de generar un metaverso que se quedó de momento en nada, ¿no? Han tenido que recular y entonces lo importante, pues tú lo has nombrado, ¿no? Con la W3C, pues aquí sería lo mismo. Es decir, hacer algún tipo de planteamiento genérico y radical. Radical me refiero de raíz, de la base, Sí, sí. de lo más, para que fuera cual fuera al final la tecnología que heredáramos en este sentido, porque sabemos que ese es el camino mandaloriano, pues que estemos nosotros presentes ahí. Es decir, tú dices ahora, decir, la Vision Pro está muy bien porque bueno, pues puedes manejar VoiceOver y ya está. Pero claro, esto es igual que pasa con la PlayStation y demás y con los juegos. Solo prácticamente en los menús, porque cuando quieres tener una experiencia más profunda con cosas más apasionantes y eso, estamos Claro. fuera, ¿no? Claro, bueno, ahí está el tema de que Apple, Google y Meta sí están trabajando en hacer accesible, pero no nos podemos olvidar de esos desarrolladores, esos terceros actores en la faena, que tienen que hacer sus juegos, sus aplicaciones, sus herramientas también accesibles. O sea, Apple, Google, Microsoft gastan un pastizal en hacer librerías para hacer aplicaciones y servicios accesibles, pero el desarrollador, si las desconoce o desconoce que tiene que hacerlo, pues tenemos el problema que tenemos una PlayStation 5 con un lector de pantalla que más o menos funciona bastante bien, pero en cuanto intentamos arrancar un juego, el lector de pantalla deja de funcionar. ¿Por qué? Porque el desarrollador no ha hecho un trabajo de compatibilizar su juego con ese servicio de accesibilidad. Yo aquí tengo mi propia opinión. Es decir, van a haber juegos que por mucha voluntad de accesibilidad que haya, no van a tener ningún sentido. Hay limitaciones tecnológicas. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, a mí me han pedido muchas veces queremos un juego FIFA 2008 accesible para personas ciegas. Y yo siempre digo lo mismo. No sabéis lo que estáis pidiendo. O sea, conseguir una experiencia de juego de 23 hippies moviéndose aparte del balón con una capacidad de que un cerebro humano procesa toda la posición de todo el mundo en un instante con la visión, transmitir eso a través de solo sonido, hoy por hoy no es viable. Pero es que yo creo que tú hablas de limitaciones tecnológicas y realmente lo que hay son limitaciones perceptivas o sensoriales. Es que yo ahí estoy a favor de no solo el sonido, sino además, mediante lo áptico, llegar a dar más información de la que solo se puede procesar mediante un solo sentido.
Yo creo que sé dónde está la solución. Y la solución, una vez más, es Elon Musk quien la va a dar. En ver. Bueno, ya ahí nos metemos en temas de cibernética, puentear cerebros Bueno, pues y bueno, ya hacernos lo han hecho omnívoros. la gente de China, lo ha hecho también. Hoy hemos tenido, en esta semana ha salido una noticia que tienen su propio Neuralink, que sería este tipo. Hay varios proyectos, tanto en Europa como en Estados Unidos, también en Asia, de sistemas de comunicación cerebro-máquina, y ahí está la solución, en la cibernética, de cuando un sentido, la maquinaria biológica de un cuerpo no funciona, sustituirla. Y ahí hay muchos temas de investigación. El tema es que ya no estamos hablando de hacer accesible el FIFA 2008 para ciegos, sino hacer compatible el FIFA 2008 para personas con ojos cibernéticos. Bueno, pero es que no son ojos, hablamos de neuroestimulación y a partir de ahí percibirlo todo. Es decir, el tema es mucho más sencillo si consiguiéramos podernos comunicar a la velocidad y en el sitio concreto para generar esa realidad. Porque es donde se tiene que crear. En nuestro cerebro no nos haría falta el cuerpo. Es decir, en nuestro cerebro se podría proyectar todo. Tú te estás yendo muy lejos. Yo te voy a poner uno de los casos que hay ahora con la tecnología que tenemos de los visores, de los cascos. Apple gasta mucha energía en la Vision Pro para evitar el efecto de titilado. O sea, tú virtualmente pones el modo realidad aumentada en la Apple Vision Pro, ves tu salón y tú con tu mano haces un chasquido para lanzar un menú y pones una ventana de YouTube con el vídeo de, yo qué sé, de un videoclip en una posición con un ángulo determinado en tu salón. Pues tú ahora te mueves por tu salón, que tú estás viendo tu salón porque estás en modo realidad aumentada, y la pantalla sigue en esa posición en el aire. Pues MetaQuest y otros visores de realidad aumentada tienen un problema, que a veces cuando te mueves demasiado rápido, bien en el movimiento de desplazamiento con tus pies o en el movimiento de giro con tu cuello, hay un momento en que la altura de ese elemento virtual que has dejado pega botecitos, es un titilado. Entonces, no tenemos tecnología para hacer eso. Apple lo consigue con un máximo de 4 elementos. Y si no te mueves demasiado rápido. Con la tecnología actual todavía hay gente que esto no tolera, porque todavía pues hay gente que se marea, hay gente que no lleva bien, ¿no? Porque al final es una tecnología y pues tiene unos hercios, tiene no sé qué. Y, no, pero el efecto de mareo incluso se han conseguido con experiencias virtuales de sonido. O sea, gente que se ha mareado por experiencia de sonido espacial. De tener varios focos de sonido a la vez, gente que está acostumbrada a escuchar varios focos de sonido porque son gente con baja visión o personas ciegas, y digitalmente se ha saturado el procesamiento del sonido del cerebro de esas personas y se han simulado efectos de mareo y sensaciones psicotrópicas. Porque nadie ve exactamente igual por los dos ojos, ni oyes exactamente igual por los dos oídos. Pues todas esas imperfecciones humanas, pues a la hora de simular algo con algo de tecnología, pues se manifiesta. Y sobre todo porque está el sentido mediando que tiene que interpretar y no es una conexión directa con el cerebro. En el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, el tema aún es mucho más heavy. Porque es transmitirle una realidad a un sentido que no es el natural de cómo debía recibirla. Con lo cual, el FIFA 2025, 2026, 3.200, 4.625 o hacen algo o no lo vamos a jugar. Bueno, ahí hay también un tema de lo que se llama la saturación sensorial, que es llegar a exaltar la experiencia de inmersión virtual
mediante la saturación de la información. O sea, se están haciendo experimentos. Por cierto, todos estos experimentos lo que ayudan es a comprender mejor el cerebro humano. Hay muchos papers de investigación médica que están publicando gente como Meta o gente de Apple, de las experiencias que han tenido probando y fabricando sus visores de realidad virtual, que han hecho experimentos muy curiosos de gente que llegaba a... el movimiento de los ojos de forma natural y habitual está sincronizado. Si miramos a la izquierda con los dos globos oculares. Pues se han llegado a conseguir una separación de visión de 15 grados. O sea, de un poco de un ojo mirando para Cuenca y otra para Málaga. Sí, sí, sí. Y hablando de estas experiencias, recuerdo la experiencia de aquella madre que perdió a la hija, ¿no? Jonathan, Sí, y lo eso fue utilizaron en para Corea. superar el duelo, ¿no? Eso fue una experiencia muy chula en esta década del 2020, que una madre que perdió a su hija siendo muy pequeña, muy, muy pequeña, hicieron una experiencia simulada donde ella, durante un tiempo limitado, convivía con su hija muerta para superar esa pérdida con su terapeuta al lado. O sea, parece muy creepy, muy un poco excéntrico, pero es que esa persona ya había tenido varios intentos de suicidio. O sea, Sí, era una aclara lo de persona que no... convivía con su hija muerta, que no era nada, No, nada no, con no tiene nada que ver con la necrofilia. no, era simplemente que ella hacía sus tareas y tenía a su hija pululando por al lado, hablando con ella, preguntándole. Ella, por ejemplo, se ponía a planchar o recoger su casa y la niña andaba por su casa. Todo eso a través de un visor, ¿no? De realidad Sí, virtual. sí. Pero y manteniendo una conversación con la niña mediante un módulo de inteligencia artificial, un LLM. Sí. Y llegó a celebrar su 7º cumpleaños, que la niña nunca llegó, y cerraron ahí el ciclo, ¿no? Ya. Sí, ahí ya el terapeuta no vio nada positivo en hacer una continuación porque se podía crear ahí una dependencia. Entonces Bueno. ahí llega un momento en que el duelo pasa a la aceptación. Me parece un uso magnífico de este tipo de tecnología. También hay usos malos de la realidad aumentada, como sucedió con el proyecto HoloLens de Microsoft, que la gente de DARPA, la parte de tecnología del ejército de Estados Unidos de América, pues hicieron un contrato para utilizar HoloLens para mejorar los sentidos y las habilidades cognitivas de los soldados, y los propios trabajadores de Microsoft hicieron manifestaciones, huelgas, saboteo de algunas plantas de software, y la gente ve que esta tecnología puede ser muy beneficiosa o muy negativa. Sí, ¿cuánto daño está haciendo lo woke a la tecnología también? Vaya, vaya. Ahí es un tema más que social, muy clásico. Una tecnología, un cuchillo vale para cortar jamón o para cortarle el pulmón a alguien. Entonces, hay que entender que el bienestar de la sociedad tiene que ser racional, efectista y claro, y que la gente sepa que ese utensilio puede ser muy beneficioso, pero también puede ser perjudicial. Y siempre hay que tener en cuenta que lo mismo que el principal objetivo de una empresa es ganar dinero, el principal objetivo de una persona que manda es mantenerse en el poder. Y ahí está mi nota de filosofía para andar por casa. Pues cuéntanos algún caso de éxito, algún proyecto o algo real así para más civiles. Pues para empezar, la operación asistida por realidad aumentada de la separación de 2 siamesas brasileñas, una operación larguísima, donde el desgaste mental de los cirujanos era tal, porque eran muchísimas horas, y la limitación en la visión, porque las 2 niñas estaban enfrentadas por la frente. O sea,
Tú no podías meter ahí algo para ver si estabas cortando o no estabas cortando lo que tenías que cortar. Y utilizando distintas herramientas de realidad virtual, la operación fue un total éxito, separaron a las niñas y se consiguió un éxito que ha abierto nuevas vías de esperanza a situaciones que no iguales, pero sí parecidas, donde el cirujano no puede observar qué está sucediendo y necesita, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, operar al paciente estando dentro de un TAG, de un escáner de resonancia. De hecho, se ha dado pie también a operar el facultativo con un asistente robótico, gracias a esta realidad virtual y este En adiestramiento remoto. sí, en remoto y en asistencia próxima también. Es decir, en la asistencia próxima, es decir, el facultativo está viendo en las pantallas una información aumentada de los órganos por donde está recorriéndolo, y luego tiene también un asistente robótico que lógicamente no es un androide, son una serie de brazos, pinzas que le está asistiendo en la operación. Y eso, bueno, no son para todas las operaciones, pero ya hay para muchas. Sí, hay uno de los ejemplos de este año 2025 en que un quiste dentro del cerebro, en el espacio entre el bulbo raquídeo y el cerebelo, pues necesitaban una precisión de micras y mediante un bisturí articulado remotamente, 10 centímetros de movimiento del cirujano en el espacio equivalían a una micra de distancia. Sí, sí, que es precisión, ¿eh? Sí, muchísima. Y ahí también, volviendo al tema de los traumas y discapacidades cognitivas, veteranos de guerras de Afganistán, guerra de Irak, están utilizando experiencias de realidad virtual para enfrentarse a esas situaciones de trastorno de estrés postraumático, de reconducir esas situaciones de descontrol de la ansiedad o esos delirios para digamos que puedan encontrar un disparador para controlar y superar esas situaciones de estrés. Este tema es importantísimo y aquí también estaría ayudando mucho porque esto es la superación de un trauma por vía no farmacológica, porque tomarte medicación, bueno, te puede disimular, ¿no?, esa sensación, ese desarreglo, ese trastorno, pero conseguirlo a través de la realidad virtual también me parece magnífico. Y bueno, no todo va a ser filantrópico. Un proyecto de realidad aumentada ha dado muchísimo dinero a sus creadores, como fue el juego Pokémon Go, una aplicación relativamente sencilla. Movilizó a casi 200 millones de jugadores en el mundo. Y muchos de ellos gastaban dinerito en comprar moneditas y objetos virtuales en el mundo de Pokémon Go. Y han salido muchos juegos y experiencias que lo imitan o lo intentan adaptar y todavía hay mucha gente jugando a Pokémon Go. Y, por ejemplo, Apple con sus Apple Vision Pro, que no voy a entrar si es un fracaso o es un primer proyecto beta, lo que sí han demostrado es que se han volcado en el proyecto a nivel de investigación para esas herramientas para ayudar a los cirujanos, para ayudar a los terapeutas, para ayudar a gente a superar, por ejemplo, situaciones de síndrome de abstinencia. O sea, de cuando tú empiezas con ese síndrome de abstinencia hay una saturación sensorial, pues ese visor de realidad virtual atenuaba los sentidos, simulaba que veías menos colores o lo veías todo más apagado, el sonido te llegaba atenuado y no se ha conseguido parar el síndrome de abstinencia, pero sí retrasar ese efecto total de devastación mental de necesito mi dosis, pues eso permite, lo que tú bien comentabas, de superar ciertas situaciones que en la psiquiatría se trataban mediante medicamentos a enfrentar al paciente
a esas situaciones de forma muy controlada, con la garantía de en cualquier momento salirte de esa experiencia y volver a tu situación de control, de confort y poder poquito a poquito superarte a ti mismo sin necesidad de esa muleta química que son los medicamentos, que crean muchísimos problemas de dependencia, de superación ficticia, de muchos problemas. Hay mucha gente que sigue dejando el tabaco para volverse adicto al azúcar o a sistemas de antiestrés basados en la nicotina. Entonces te sales de un sitio para meterte en otro que puede ser peor. Sí, esto es importante destacar, estos visores, porque la gente puede pensar que han sido un fracaso, tanto las HoloLens de Microsoft como las Apple Vision Pro y hasta las Meta Quest, pero creo que están muy confundidos. Realmente en la industria son unos elementos, unos componentes valiosísimos que se utilizan mucho, ¿verdad, Jonathan? Bueno, gente muy avanzada en los procesos de fabricación, producción, utilizan estos visores para, a través de programas de realidad aumentada, ser más eficaces a la hora de analizar, construir, ¿no? Reparar. Es que hay que tener en cuenta que en el contexto temporal que tenemos ahora, en el contexto histórico, vemos un dispositivo ahora y pensamos, esto es un fracaso. No, esto es el abuelo de un producto en el futuro que va a tener mucho éxito. En el año 97 estaban las Palm PC, que era el tatarabuelo de los teléfonos que tenemos ahora. Pero es que antes, en el año 91, 92, ya teníamos un dispositivo pesado y lento y demás, que tenía una pantalla táctil resistiva que daba acceso a 3 aplicaciones. O sea, ¿ese producto fue un fracaso? No, fue una revolución en su época. Pero la tecnología, claro, no daba acceso a un éxito comercial masivo. ¿Por qué? Porque tener un hardware actualmente que evite el efecto de titilado, como hemos dicho antes, pues son 4.000 euros, como son las Apple Vision Pro. Un hardware como las Meta Quest, que consiguen una experiencia de juego más que aceptable para la mayoría de personas, luego para visiones o experiencias de alta calidad visual o de sonido, no, porque es un hardware que con ese precio no da más de sí. Entonces, el éxito de un producto está basado en su éxito comercial, pues entonces nos tenemos que esperar unos 10 añitos. Lo mismo pasó con la inteligencia artificial. Hablamos de inteligencia artificial del 2021 para acá, 2022 para acá. Tenemos inteligencia artificial desde los años 60, 70. Pero aquello era para muy pocas personas y pedías algo y tardaba semanas o meses en resolverlo. Claro, es que hay muchos nichos de mercado a nivel empresarial, a nivel industrial, donde esto tiene muchas aplicaciones y se está utilizando masivamente. Claro, lo que no tiene tanta utilidad es en el ámbito doméstico, ¿no? Pero eso es distinto. Que hay, pero por ejemplo, la gente de Airbus ya tiene visores, no son de Apple Vision ni de MetaQuest, son Pico, que es otro fabricante que hace visores de realidad virtual, donde los mecánicos especializados de Airbus utilizan eso para moverse dentro de un bicho que es enorme, como puede ser un Airbus 360. Estamos hablando de un avión que puede dar cabida a 500 pasajeros, para moverse por ahí y no perderse. Y saber en todo momento que el cable que va desde la cabina de avionáutica a la cola donde está el sensor de temperatura, ¿por dónde va exactamente? O sea, están dando soluciones donde los sentidos y las capacidades cognitivas de un humano especializado no son suficientes. Y mediante estas herramientas pues se dan soluciones a esa necesidad del mercado laboral actual. Resumiendo, entonces, entre todo lo que hemos ido viendo, ¿tú le ves más ventajas o más inconvenientes? Siempre. Todas las tecnologías que benefician a las personas siempre tienen ventajas. Inconvenientes, pues lo de siempre, que alguien no se adapte bien, se aísle de la sociedad, que ese dispositivo se utilice para el mal, para la violencia. Todo dispositivo tecnológico va a crear una adicción. ¿Por qué? Porque
ayuda a una persona a superar una situación que le crea o estrés o incapacidad. Cuando esa herramienta tecnológica funciona muy bien, esa persona siente una sensación de bienestar y eso es muy adictivo. Ahí está el tener que equilibrarnos y ser responsables con la tecnología. Pero yo creo que tanto la realidad virtual como la realidad aumentada son herramientas muy beneficiosas para todas las personas. Bueno, entonces le auguras un futuro prometedor. Un presente prometedor. Genial. Pues podemos ir haciendo un resumen de las diferentes cosas que hemos ido viendo y vamos terminando por ahí. Pues hemos visto que esto de la realidad virtual, que está muy presente ahora, empezó allá por el 1830 con un cacharrito con 2 fotos puestas delante de los ojos, que el cine ha tenido mucha culpa de la evolución, que la industria del videojuego y del entretenimiento ha sido el gran inversor para que esta tecnología avance, que esta tecnología ha contaminado el cine, las novelas, las experiencias de ocio, está beneficiando a personas con discapacidad y también está aislando a personas con discapacidad y sin discapacidad, que nos facilitará el trabajo, las relaciones sociales, la educación y el entretenimiento. Sí, hemos visto también toda la evolución tecnológica desde las primeros dispositivos de Sega con sus patentes y demás hasta nuestros días, culminando prácticamente en lo que son los visores de las marcas más importantes. Sus ventajas, inconvenientes, un poco que a veces también tiene pues contraindicaciones para algunas personas que no todo el mundo lo puede tolerar. Y el poder beneficioso de la realidad virtual para superar traumas y ayudar en muchas tareas. Pues muy bien, amigo Jonathan. Pues muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias una vez más. Un placer y como siempre digo, hay que aceptar la tecnología, pero también hay que ser responsables con la tecnología. Pues nos vamos despidiendo y vamos dando nuestros medios de contacto, Ricardo. Pues nuestro correo electrónico es gafotas@segatos.es y nuestro WhatsApp para mensajes de audio o de texto en el +34 644 640 792. Os agradecemos muchísimo que hayáis llegado con nosotros hasta aquí y os esperamos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. 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 Pues Ricardo, hoy tenemos un tema y un invitado muy interesantes otra vez. Muy interesantes y la verdad que bueno, ando un poco contrariado realmente porque la temática me apasiona y creo que es necesaria en estos momentos y por otra parte pues ha ocurrido un hecho que me ha descolocado, es decir, estaría contrariado por una parte y casi ofendido por otra. ¿Qué te ha pasado? Pues mira, que preparando este tema, este episodio, tanto contigo como con el invitado, he tenido un alarde de inspiración creativa de estos que a mí me dan muy poco. Digo, pero bueno, como el tema es tan sumamente apasionante, digo, voy a generar un ensayo, una introducción
que va a quedar fantástica. Y cuando lo he compartido con vosotros, por una parte he recibido una berenjena, que luego me tendrán que explicar qué significa, y ambos habéis dudado si consumo psicotrópicos o cosas parecidas. He de deciros que desgraciadamente no, porque las setas son para el otoño y en este momento no los he consumido, pero bueno, que sepáis que no sé si hacer mi introducción, pero era brillantísima. Y por culpa vuestra se lo va a perder la audiencia. Así que eso es lo que tengo que decir. Puedes darle y luego, dependiendo de cómo quede, pues lo dejamos aquí y lo pasamos a tomas falsas. ¿Me estás diciendo eso en serio? ¿Pero cómo que tomas falsas? Vamos a ver. Tendrías que llevarlo a la academia, al Nobel o a cualquier sitio, nada de tomar falsas. Oye, que es una introducción, vamos, maravillosa. Pero bueno. Pues bueno, Eso es lo que es la realidad aumentada. disculpa, hola Jonathan, no te he dicho nada. He escuchado hackeando tu cerebro. Sí. Pues espérate un momento. No me jorobéis que encima de que no habéis aceptado mi ensayo, cuyo nombre brillante era sinestesia inducida hackeando tu mente, es decir, lo estás utilizando ahora porque esto sí que ya me parece lo peor de lo peor. Yo solo diré en mi defensa que adoro el botón del mute de mi Hyperx. Bueno, tú podrás adorar lo que quieras, pero ya en mi propia cara me han tirado mi propio título después de no aceptarlo. Y esto es así, lo has utilizado. Es que no sé, no quepo en mí. Bueno, bromas aparte, que nada, ya me explicarás lo que es lo de la berenjena. No ahora, en otro momento. Pero muy bien. Has utilizado la palabra multisensorial, que también, no sé, me da un poco de miedo, ¿no? ¿Esto es bueno o es malo desde el punto de vista de la accesibilidad? Antes de meternos en el punto de vista de la accesibilidad, vamos a meternos en la historia de la realidad virtual. Que Estaba aquí en el guión, que conste. El siguiente punto en el guión. Sí, pero quiero dejar claro que el término se acuñó en 1980. En el 62 con también el estudio de los psicotrópicos y la gente que hace prompts para hacer entradillas de podcast, pero ahí no nos vamos pues, a meter. Sí, nos vamos a meter en esa entradilla que me has dado pie y me viene fenomenal. Hasta el año 2010. No, el año 2000. ¿Estás con el asistente del ponente? No. Pues entonces te va a dar un ictus dentro de un minuto o dos. Sí. Estoy tirando de memoria. ¿Qué coño de memoria? Estás ahí emparrado. Estás como los 10 primeros minutos del cortador de césped. Así totalmente. Se te escucha. No, es que estoy tirando de memoria. Digo, ¿era 2010 o 2000? El Sega Augmented Reality. Es curioso que el sector que ha tirado de esto ha sido siempre el ocio. El turismo que decía antes Ricardo, el ocio, los videojuegos o juegos en sentido amplio. Incluso la pornografía también ha hecho sus pinitos en la realidad virtual a principios del siglo XXI. Sí, ocio, podemos decir que es ocio. No voy a comentar nada a este último comentario. Lo que he podido leer en un chat esta mañana. Nada. No seguimos. No voy a comentar nada. Le permite hacer desaparecer al resto y solo deja a la profesora o al profesor. Disculpa, Jonathan. Arturo ha nombrado la Thermomix esperando, ¿sabes? Que yo dijera que tengo ganas de volver a ver El cortador de césped porque quiero comenzar un idilio con mi Thermomix, ya que el giro de su cuchilla me parece muy sexy. Ya lo he dicho, Arturo, ya lo he dicho. Se ha quedado ahí meditando. Yo creo que va a ser el capítulo con más tomas falsas de la historia. Es que lo soltaba ahí, digo, está esperándome, digo, me está esperando, digo, ahora pues no lo voy a dejar pasar. Arturo, ¿satisfecho? Vale, bueno, hoy voy a hacer mi introducción, mi ensayo virtuoso al final, para que vale. las rarezas, ¿vale? Vale. Bueno, disculpa. Sí, seguimos.
y llevaban como un cubo de 2 por 2 metros de metacrilato y cuando se sentía abrumado se metía ahí dentro. Sí, un cubo que se llamaba colmena, ¿no? Eso no lo sé, pero... Bueno. Ay, Lo vas a editar tú el programa de hoy, ¿eh? Que no sepas. yo no digo nada, yo no digo nada. No, yo voy a interrumpir todo lo que pueda por joder a Arturo, que ya como le gusta Vale, tanto vale. la artesanía, ¿sabes? Artesanía, ¿Sabes? artesanía. Así que nada, bueno. Vale, pues No, seguimos. es que También... era por hacer la gracia. No te preocupes, no te preocupes. Venga. Ahí Arturo que tenga que cortar.